En la gran galería de la corrección política de hoy hay un muro de honor para algunas causas y un basurero para otras. Se puede y se aplaude destruir la imagen de Cristo en nombre del arte, pero nunca cuestionar los dogmas modernos. Puede ridiculizar la fe de millones, pero nunca tocar los símbolos de algunos grupos protegidos. Y esta asimetría no es casualidad, es una estrategia, porque cuando lo sagrado es definido por los ideólogos y no por los creyentes, entonces lo que se vuelve sacro y lo que se vuelve profano ya no depende de las convicciones de la mayoría, depende del poder. Y cuando el arte deja de ser libre para convertirse en una herramienta de propaganda, en donde se exaltan algunas cosas y se satanizan otras, lo que muere ya no es el arte, sino la verdad misma. Y por eso les doy la bienvenida a este Mitómenos. Yo soy Maestro Cuy y en este lugar analizamos lo que sucede en este pedacito de realidad que nosotros denominamos mundo con antropología de datos y no de relatos. Seguramente todos se enteraron de lo que sucedió con el arte de Fabián Chaires. Fabián Chaires es un pintor que no es relevante por su gran técnica, no es relevante por el buen gusto que tienen sus pinturas, al contrario. Es relevante porque es un tipo que está siempre montado en la polémica. Y está montado en la polémica porque todo su arte está fundamentado en agarrar símbolos populares y darles un giro gay. Ya lo conocimos hace algunos años por este Emiliano Zapata, en donde no solo se presenta a un Emiliano Zapata afeminado, sino por alguna razón que nadie entiende, los genitales del caballo también aparecen hinchados. En el caso de esta pintura de Emiliano Zapata hubo un escándalo. Hasta los propios descendientes de Emiliano Zapata se ofendieron. Y cuando creímos que este tipo ya no iba a ser relevante porque estaba montado en una polémica facilona, nos lo encontramos este año con una instalación que se llama La Avenida del Señor, que presenta monerías como esta y como esta otra. Obviamente el asunto se fue a tribunales, hubo un pleito legal y al final cerraron la instalación. Entonces aquí se abrió un debate interesante porque por un lado Fabián Chaires obviamente está inconforme y habla de libertad de expresión, pero por otro lado los grupos religiosos sienten que están siendo mancillados. Y este es un conflicto realmente muy interesante de ver, porque esta clase de conflictos siempre exponen un doble rasero que hay cuando se habla de libertad de expresión entre grupos que tienen una ideología chocando con grupos que tienen otra ideología. Te pongo un ejemplo. En Francia, por ejemplo, se presentó esta interesantísima obra de arte, Peace Christ. Es una cruz sumergida en orina. Ya ni siquiera voy a hablar si esto es arte o no es arte, sino sencillamente voy a cuestionar una cosa de elemental lógica. ¿Por qué está muy bien tomar un símbolo religioso y sumergirlo en orina, y es un crimen de odio tomar una bandera multicolor y destruirla? ¿O por qué personajes como Fabián Chaires se sienten en la libertad de representar la imagen del cristianismo de una forma grotesca, y al mismo tiempo cuando un grupo conservador presenta un libro en una feria de libro, hay grupos que pueden irrumpir en la feria del libro, quemar esos libros y a nadie le parece mal? Y es que no nos hagamos. Esta clase de personajes que buscan la relevancia facilona se meten con quien saben que no les va a contestar. Y por eso se aplauden entre ellos, presentan esta clase de imágenes, y se sienten muy valientes y revolucionarios por ridiculizar a la Iglesia Católica que podía perseguir a la gente hace como 200 años. Pero este fenómeno abarca mucho más allá de lo sacro y de lo profano. Hay grupos que abiertamente pueden ser ridiculizados y grupos que no. Ejemplo en las canciones de Paquita la del Barrio. Su célebre canción Rata de dos patas incluye insultos explícitos a los varones. ¿Qué pasaría si el día de mañana nosotros lanzáramos alguna agrupación musical o surgiera una canción que hiciera justo lo opuesto? Que hiciera canciones en el mismo tono con esos mismos insultos, pero en lugar de los varones atacara a las mujeres. Esas canciones serían vetadas de inmediato. Entonces, ¿en realidad existe la libertad de expresión o lo que hay es un doble rasero en donde los bullies se sienten en la libertad de bullear precisamente amparados en la libertad de expresión, y las personas que reciben el bullying no pueden contestar en el mismo tono porque de hacerlo entonces estarían cayendo en discursos de odio? Y un ejemplo es precisamente la imagen de Zapata de Fabián Chaires. Cuando surgió el escándalo de la imagen de Zapata ardió Troya, pero no ardió Troya porque se presentara una imagen deformada de lo que es la historia, no ardió Troya por las distorsiones históricas que implicaba la pintura, sino que ardió Troya porque toda la atención se centró en los intolerantes a los que no les gustó la pintura. Entonces yo quiero que
vean este problema como un problema de forma y de fondo. El problema en su forma es el arte, pero en el fondo es lo que está sucediendo en este mundo social. El mundo social lo puedes dividir en dos facilito. Tienes el mundo de lo sacro y tienes también el mundo de lo profano. El mundo de lo sacro, como su nombre lo indica, implica cierta reverencia. Entonces, cuando se promueven esta clase de pinturas, esta clase de discursos, y además se promueve que no se les pueda contestar en el mismo tono, lo que se está haciendo es desacralizar algunos símbolos y algunos valores. Pero al mismo tiempo, como no se les puede contestar a estos grupos, entonces sus símbolos y sus valores pasan de ser profanos a ser sacralizados. Y esa es la razón por la que después es perfectamente lógico plantear una obra en la que se ridiculiza a Cristo, pero sería una absoluta abominación agarrar una banderita multicolor y mancillarla. El pleito en su forma es si Fabián Chaires puede presentar o no su obra en una galería. Pero el pleito en el fondo es qué cosas, qué ideas, qué valores y qué símbolos vamos a sacralizar y qué cosas, qué ideas, qué valores y qué símbolos vamos entonces a poder profanar. Las feministas lo hacen mucho, por ese motivo cuando se manifiestan les gusta atacar a las iglesias. Lo que hacen con las iglesias es profanarlas. Toman los símbolos de la iglesia o incluso la iglesia misma y la profanan de la forma más humillante posible, porque lo que están haciendo no es atacando una iglesia como inmueble, lo que están haciendo es una batalla de símbolos, de ideas y de morales. Y quiero que notes cómo esto, que parece muy etéreo y muy de filosofía, impacta en la vida de todos los días. Figúrate esta pinta, Dios es mujer. Esta pinta obviamente la hizo una feminista. ¿Qué pasaría si el día de mañana un grupo de cristianos saliera a la calle y con el mismo aerosol y en la misma pared pintara "la mujer es complemento del hombre"? Si eso pasara, el escándalo sería total. Y este sentido común después se va a las leyes. Por ese motivo, el día de hoy en México hay una iniciativa de ley que propone regular las creencias religiosas de la gente. Aquí está. Entonces quiero que vean que todo ese discurso de la libertad de expresión, además de que trae un caballo de Troya escondido, tampoco es en sí mismo libertad de expresión, porque siempre se tiene la etiqueta de discurso de odio para ir bloqueando todas las posibles contestaciones que puede tener la filosofía, las ideas y las morales que nosotros queremos implantar como hegemónicas. Ahora, el uso del arte y de los símbolos para implantar ideologías políticas no es nueva. Ejemplos hay muchos a lo largo de la historia, voy a tocar tres. En México, por ejemplo, son muy famosos esos pintores que les llamaban los muralistas. José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y toda esa banda. Esas personas eran muy afines a los movimientos comunistas que existían cuando ellos vivieron. Y toda su obra obviamente giraba alrededor de los logros de la revolución. Y ese relato le era muy útil al partido oficial que era el PRI, porque el PRI se veía a sí mismo como el heredero de la Revolución Mexicana. Entonces, todas esas pinturas, aun a pesar de que parecían muy contestatarias, en realidad eran oficialistas. Un fenómeno más o menos parecido pasó en la Rusia de la Unión Soviética. Todos hemos visto esos murales muy importantes en donde salen los líderes de la revolución bolchevique. Y todos los conocemos por una razón muy concreta. Había una política de Estado para promover esta clase de arte. Y en la China de Mao pasó exactamente lo mismo. El arte tradicional fue reemplazado por el arte oficialista. Y fue reemplazado por una razón muy concreta. Se quería plantear una visión hegemónica de cómo era que tenían que funcionar las cosas. Entonces, yo sé que los pintores muralistas mexicanos, los pintores de la URSS y los pintores de la China de Mao parecen muy lejanos, pero quiero que notes el paralelismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando desde el poder consientes a una visión ideológica y promueves esa clase de arte, y desde ese mismo poder castigas otra visión ideológica e impides contestar con arte en ese mismo tono? Lo que hay entonces es una visión ideológica desde el poder. Y esa batalla de arte no nada más se pelea en murales y en museos. El día de hoy se pelea hasta en internet. Suponte, por ejemplo, un grupo de feministas que hace unos muy buenos memes en contra de la religión, del Estado y de todo lo demás que no les gusta. En contra de los hombres también. Y que tú, que estás en contra de esas ideas, haces otro meme muy bueno tratando de ridiculizar a las feministas. ¿Qué sucede entonces a la hora en que empiezan a caer los reportes en la red social en donde tú publiques tu meme? Si estás en Facebook o en Twitter antes de Elon Musk, muy probablemente tu meme se iba a ir al carajo. Pero el meme con cierta ideología política ese iba a prosperar. No importaba en realidad lo ofensivo que fuera. Y ese doble rasero además se iba a ir disfrazado, porque obviamente no se iba a vender como censura, se iba a vender como progreso. Estamos haciendo una sociedad más incluyente. Y el ejemplo de Twitter es buenísimo también para ilustrar otra cosa. Twitter antes de Elon Musk tenía una moderación cargada
cargada hacia un lado. Y ahora con Elon Musk tiene otra moderación. Eso implica una cosa bien importante. Nosotros creemos que tenemos libertad de elegir, pero siempre son las élites las que dictan qué es aceptable y qué no es aceptable. Y que sea calificada como arte valiente y provocador, en realidad es una cosa de élites. Tiene que ver con qué gente hay en la academia, qué gente hay en la crítica y quiénes lo califican de arte valiente en lugar de una guarrería de mal gusto. Y precisamente como son las élites quienes determinan qué arte es aceptable y qué arte es inaceptable, entonces podemos concluir que el arte no son nada más pinturas colgadas en un museo, son un ariete político e ideológico. Y funcionan así porque pueden moldear la moral pública. La normalización de algunas cosas y la ridiculización de otras al final impacta. Y así como en realidad no hay nada de inocente en un Fabián Chaires instalando sus pinturas, tampoco hubo nada de inocente cuando los alemanes de los 40 también hacían arte ridiculizando a ciertos grupos sociales. Entonces, al final, lo que yo quisiera que quedara como reflexión son las siguientes cosas. En principio, que no vivimos en una época de libertad de expresión. Lo que tenemos es censura selectiva y transgresión unidireccional. Y eso genera un montón de problemas. En principio, que se destruye el principio de igualdad ante la ley, porque unos grupos son mimados y otros grupos son golpeados. En segunda instancia, porque ese doble rasero normaliza el odio hacia ciertos grupos y no deja piso parejo para que la gente pueda realmente decidir con qué grupos efectivamente empatizan más que con otros. Además, se impone una moralidad de Estado, por lo que ya les había contado. Son las élites las que deciden qué es políticamente correcto, y cuando eso baja a la población, entonces se convierte en moral, una moral de élite. Y eso abre las puertas para una ingeniería ideológica, en donde desde ciertos grupos y desde ciertas posiciones se decide qué es lo que tiene que pensar la gente, qué va a ser lo políticamente correcto, qué no va a ser lo políticamente correcto, qué va a ser lo transgresor y lo revolucionario y qué cosa va a ser un discurso de odio. Y al final es eso. La historia nos ha demostrado que cuando se instrumentaliza el arte para servir al poder, la libertad deja de existir. Hoy, por supuesto, la censura no es abierta, la censura es estratégica y está diseñada para permitir la profanación y la burla hacia lo tradicional y promover, exaltar y sacralizar aquellas cosas que vienen en su agenda. Y cuando el arte deja de ser libre, la sociedad deja de serlo también, porque, insisto, son arietes ideológicos. Quien controla el arte, controla el pensamiento, y quien controla el pensamiento, controla el futuro.